Bienvenido a este sexto capítulo del podcast Auditamos.cl en la ruta del gobierno financiero corporativo de un edificio de condominio. En este capítulo específico veremos la estructura de un gobierno corporativo, un comité de administración, las personas que toman las decisiones de las comunidades de edificio de condominio y que representan los intereses de la asamblea a través de los copropietarios de las unidades. Para ello tenemos que traer en el fondo el concepto de administración, las tres principales rutas de gestión de una administración, que es la planificación, la organización, la dirección global y por otro lado el control de la operación que gestiona la comunidad, que es a través de la administración. Te invitamos a este nuevo capítulo en tu crecimiento como miembro de un comité de administración o un copropietario residente o ocupante arrendatario de una comunidad que quiera empoderarse en la gestión de los gastos comunes. Bienvenido a la experiencia Auditamos.cl. El comité de administración, en primer lugar, está indicado en el artículo 17 de la ley 21.442, donde establece todas sus obligaciones en ejercicio en el management de la gestión de un edificio y en un condominio. Y es súper importante que el comité de administración es nombrado en una asamblea ordinaria a través de los copropietarios, cuya asamblea vigente es con una asistencia mínima de un 33% y donde se establece un mandato básico de gestión a través del mejoramiento continuo y blindaje de la plusvalía de arriendo y de venta en términos del valor de metro cuadrado de arriendo y de venta de una casa o departamento. Por otro lado, es importante establecer que la asamblea le entrega un mandato a este grupo de personas, ya sea copropietario, residente, arrendatario, ocupante, como hablaba anteriormente, que un arrendatario y un ocupante puede pertenecer a un comité de administración con un poder notarial a través de un copropietario. Y por otro lado, tomar las acciones recurrentes en términos del manejo de la toma de decisión y blindaje de la plusvalía y, por otro lado, el resguardo del patrimonio financiero en la comunidad, basado en 4 derivadas. La primera derivada es una planificación en base, en primer lugar, al cumplimiento de la ley de copropiedad, como se ve el cumplimiento de las normas laborales, cumplimiento de las normas operacionales y todo lo que resguarda las obligaciones de la persona jurídica comunidad con respecto a sus obligaciones de terceros y con respecto a sus obligaciones internas con sus copropietarios, residentes, arrendatarios y ocupantes. Por otro lado está el concepto de organizar esta planificación de acuerdo a los recursos que tenga la comunidad y basado en prioridad, categorizar. Aquí las categorizaciones en base a la nueva ley ya dejó ser de lado el jardín, el mejoramiento. Hoy día el cumplimiento básico de hoy día de toda comunidad es actualizar el reglamento de copropiedad, cumplir con el proceso de rendición de cuentas mensual, como a su vez el proceso del balance constante que requiere la comunidad y a su vez la gestión eficiente del fondo de reserva y la aplicación correcta de las obligaciones económicas que explicamos en el artículo anterior. Y por otro lado, el control, la cuarta derivada de un comité de administración, que es el control financiero en base al mandante del administrador. Es importante destacar que este capítulo, en términos del comité de administración, establece que pueden ser 3 personas hasta 5 personas. No hay más de 5 personas, lo establece la ley de copropiedad. El cargo es máximo 3 años y pueden ser reelegidos de acuerdo a la asamblea. Y por otro lado, el retiro de miembros del comité de administración siempre se hace a través de una asamblea. Nunca se retira con un poder simple notarial, nunca se retira por pelear por correo. No, ¿por qué razón? Porque una persona al retirarse entre el proceso de asignación de comité y se retira fuera de la asamblea, puede ser acusado por abandono de sus labores y puede ser dañado ante una demanda penal producto de una aplicación negativa en cualquier pérdida financiera de la comunidad. Es súper importante establecer cargos de 3 a 5 personas, como a su vez también el rol del comité. Tiene que haber un presidente del comité, un secretario y un tesorero, y el presidente del comité pasa a ser importante en la nueva ley de copropiedad, donde explicaremos más adelante cuál es el rol y cuál es el objetivo de todo este gobierno interno del comité de administración. Esta pregunta también es muy recurrente y está basada en base a lo que expliqué en la pregunta anterior. Es importante establecer que hoy día el comité de administración está conformado por dueños de unidad
a través de una persona natural o a través de una persona jurídica. Y aquí quiero explicar la diferencia que está no está clara en la industria. La persona jurídica es una persona cuya es una empresa, un RUC de una SPA, puede ser una limitada, sociedad anónima, cuya sociedad es dueño de departamento y casa y es representado por el representante de esa sociedad. Ese representante de esa sociedad, dueño de unidades, de departamento, oficina o casa, puede ingresar como un miembro del comité, como a su vez una persona natural que está inscrita en el Consejo de Bienes Raíces con su nombre, y esa persona, o puede ser el cónyuge, hoy día la pareja también, puede pertenecer también como miembro del comité de administración. Por otro lado, también se establece en la nueva ley de copropiedad 21.442 que un comité de administración también puede ser desarrollado a través de arrendatarios y ocupantes. Y aquí quiero aclarar también, súper importante, esta designación en términos de estos tipos de personas que en la antigua ley no existían como miembro del comité y hoy día sí. Esta persona necesita un poder notarial del dueño de la unidad, sea persona natural o jurídica, y que represente también todas sus obligaciones como dueño de la unidad. Esto quiere decir que en caso de que un arrendatario o un ocupante sean miembros del comité y genere un problema ante una pérdida patrimonial financiera en una comunidad o una asignación de costo que es una pérdida también, el que responde es el dueño del departamento quien te entregó el poder de representación. Por tal motivo, es súper importante establecer que este nuevo gobierno corporativo tiene que tener resguardo de control en términos de la metodología de trabajo interna que tiene la comunidad y mediante la aplicación de auditorías constantes, a modo que tanto la administración como el comité hagan una ruta de trabajo minimizando los riesgos penales y civiles con respecto a posibles omisiones o desconocimiento en el manejo corporativo de un comité de administración. Bueno, estableciendo un ordenamiento interno en el management de la toma de decisión de una comunidad, se establece que este comité de administración, como dije en la pregunta número 1, tiene que ser entre 3 a 5 personas como máximo, ¿ya? Y esto es súper importante porque la ley establece un máximo de personas. He encontrado casos que hay comités de 12 personas, de 9 personas, eso ya es inválido, ¿ya? Súper importante establecer como mínimo 3 y como máximo 5. Por otro lado, como la duración de este comité está asignado por la asamblea con un máximo de tope de 3 años reelegible de acuerdo a una elección interna en la asamblea de copropietarios. O sea, puede ser extensivo este periodo de acuerdo al mandato y de acuerdo a la confianza que tenga la asamblea de copropietarios mediante el mandato de estas personas para tomar acciones, decisiones y control dentro de la comunidad. Por otro lado, es súper importante establecer que los cargos internos dentro del comité de administración son establecidos internamente dentro del comité, no en asamblea. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento de acuerdo a las competencias profesionales de cada persona, de las habilidades que puedan tener, tanto técnica como blanda en términos de desarrollo de tomar soluciones. Y por otro lado, de generar un trabajo en equipo donde principalmente una persona tiene que tomar un rol de presidente, otra persona de tesorero, secretario y complemento. Súper importante establecer este proceso de gobierno corporativo porque la administración que genere el servicio de proveedor de administración debe tener una formalidad en trabajo en equipo. Por otro lado, debe establecerse también un mecanismo de gestión entre el miembro del comité y la administración con el objetivo de tomar las mejores decisiones y cumplir el mandato de la asamblea ante el blindaje penal y civil con el cumplimiento de el blindaje del valor arriendo y venta de las unidades de casa o departamentos. Bueno, aquí hay una temática que generalmente no existe en las comunidades y lo establece la nueva ley 21.442 en el artículo 17, donde el presidente del comité tiene un rol clave como líder dentro de un comité. No puede haber un comité de administración sin su presidencia, porque no se cumple ningún mandato y no se cumple ningún blindaje en términos de blindaje patrimonial financiero de una comunidad. El no tener este cargo de presidente implica un grave acceso a muchos riesgos penales y civiles del comité de administración. Dentro de estos procedimientos, a través del artículo 17, se establece que el presidente del comité debe resguardar
el libro de acta, donde están estableciéndose las asambleas ordinarias, las asambleas extraordinarias, como sobre también el proceso de consulta por escrito, donde tiene que estar indexado con todos sus documentos protocolizados ante notario como escritura pública. Y esto es súper importante, establecer la historia en términos del mandato de este presidente del comité en su ejercicio, ya solamente en el periodo de su ejercicio. Por otro lado, complementariamente, el presidente del comité tiene el mandato de aplicar el resguardo ante la obligación del artículo 9. ¿Y qué implica la obligación del artículo 9? Implica en mantener resguardados todos los documentos, ya sea permiso de construcción, los documentos en términos de los planos, los documentos de las garantías, de todas las maquinarias, todo lo entregado en la primera asamblea de copropietario por parte de la inmobiliaria. Él debe resguardar toda su documentación. Un ejemplo de este punto. Más adelante vamos a hablar de los capítulos de los seguros. El problema del monto asegurado. ¿Cuál es el monto asegurado correcto que tiene que establecer un comité de administración? ¿Por qué se pide el permiso de construcción de la comunidad? Porque en ese permiso de construcción sale el monto invertido o el monto de capital de construcción que se implementó ese proyecto inmobiliario en UF. Ese monto es el monto mínimo asegurado y por eso hoy día se exige por parte de la documentación del presidente a modo de evitar los infraseguros y las pérdidas matrimoniales en términos de estar mal asegurado. Por otro lado, el presidente del comité deberá mantener también el control del libro de reclamos o sugerencias que está establecido en la consejería del condominio o del edificio, donde debe establecer el control de las respuestas de estas sugerencias o reclamos y ver la calidad de la respuesta por parte del administrador con el objetivo de cumplir el control en términos de los cumplimientos y las soluciones a través de los copropietarios, ocupantes y arrendatarios en relación a sus requerimientos cotidianos. Todo este desarrollo de procedimiento hoy día se lo exige la ley al comité y usted como miembro del comité debe tener al día de hoy estos protocolos establecidos dentro del proceso de sus reuniones y por otro lado el presidente del comité debe mantener un libro de reuniones de comité donde establecen también los acuerdos establecidos como equipo de control del comité de administración y lo más relevante, recuerden que a través del artículo 21 el administrador tiene la obligación de rendir cuentas mensuales a través de su gestión de los gastos comunes y tiene que haber un proceso establecido en esta actualización de reglamento donde el administrador debe cumplir el proceso de entrega de documentación y por otro lado el comité de administración en este mismo libro debe aceptar o rechazar la rendición de cuentas aplicada por la administración y complementado con un balance actualizado con el objetivo de separar esta responsabilidad penal y civil con la persona o la persona natural o persona jurídica que está administrando su comunidad y que cumple este proceso. Bueno, como hablamos en la pregunta anterior, el comité de administración tiene que estar presidido sí o sí por un integrante que ocupa el cargo de presidente o presidenta del comité de administración de acuerdo al artículo 17. Por otro lado, a través del artículo 16 de la ley 21.442 hay un punto que es crucial en la nueva ley. ¿Cuál es? Que la asamblea es presidida por el presidente o la presidenta. Y esto es súper importante. ¿Por qué razón? Ante la obligación del artículo 21 de la ley de copropiedad, establece que en cada asamblea ordinaria se debe rendir cuentas de acuerdo a la gestión de la administración y de acuerdo a la gestión del comité de administración. Y basado en lo que dice el artículo 16, quien preside esta asamblea es el presidente. Y aquí hay un cambio de paradigma en base a la antigua ley. Esta obligación conlleva la responsabilidad al presidente del comité de administración que el administrador rinda cuenta en forma correcta y a su vez rinda cuenta del balance actualizado. Y aquí nos encontramos con un mundo de comunidades que no tienen un balance correcto a la rendición de cuentas, un balance de acuerdo a la rendición, no de acuerdo a un estado de cuenta de empresa, son dos cosas distintas. Y por otro lado, establece también que esta obligación financiero-contable se le asigna al presidente del comité, ¿ya? Y esto es súper importante, ¿por qué? Porque aquí ante la Secretaría Ejecutiva de Condominio, un presidente de un comité puede ser acusado a través de un arrendatario, un ocupante y un copropietario, ya sea virtualmente o presencialmente, ante el incumplimiento de acuerdo a esta área de control de gestión. Y esto, en el caso de que no se aplique, puede perjudicar también
una pérdida patrimonial emocional en términos de no tener establecido procedimientos financieros contables que establezcan un balance auditado y por otro lado una metodología de control en base a la rendición de cuentas y que esta acusación en términos emocionales sea sustentada y sea mal respondida por parte de la administración, multando a la administración y automáticamente si en esta multa se afecta la responsabilidad penal del producto de una pérdida patrimonial, afecta tanto al presidente como a los integrantes del comité con su patrimonio personal financiero. Por eso es importante que el presidente del comité maneje su rol dentro como líder dentro del comité y que a su vez todas las decisiones de control, todas las decisiones de acción sea resguardado a través de un tercero experto en la cooperativa inmobiliaria con el objetivo de blindar esta responsabilidad penal y civil que conlleva ante la rendición de cuentas mensual, ante el desarrollo del balance y por otro lado ante los cumplimientos de los procesos de la administración en base a un blindaje de un arrendatario, ocupante o copropietario. Como hemos visto en las preguntas anteriores, el rol importante de un presidente o presidenta de un comité de administración es vital en el management del control de riesgos de las personas naturales que pertenecen a un comité de administración o personas jurídicas. Por otro lado, es importante establecer que ante el artículo 21, el administrador mensualmente tiene que rendir cuentas documentadas de acuerdo al ejercicio de cierre de sus gastos en términos del artículo 2, gastos de administración, gastos de mantención, gastos de consumo y gastos de reparaciones, complementado con los gastos adicionales de uso de espacios comunes, intereses y multas. En forma paralela, esta documentación tiene que estar de acuerdo a los cargos aplicados en la cuenta corriente y por otro lado el respaldo a través de una factura electrónica, una boleta electrónica, cotizaciones previsionales, liquidación de sueldo, el cartero y el basurero. Y por otro lado tiene que resguardarse todas las recaudaciones y gastos comunes asociados a los recibos, ya sea impresos o electrónicos de gastos comunes, donde está indexado a los depósitos bancarios a la cuenta corriente. Y esta cartola tiene que estar totalmente conciliada de acuerdo a los cargos y depósitos bancarios de la cuenta corriente. Y en forma paralela tiene que estar también documentado el respaldo al pago del seguro con las cotizaciones previsionales. Todo este proceso no va en el proceso de firma de cheque o pago a través de transferencia electrónica y tampoco va dentro del proceso de cierre del gasto común. Este proceso tiene que estar indexado dentro de la actualización del reglamento de copropiedad ante el artículo 15, donde establece que el administrador debe cumplir un procedimiento administrativo, donde este procedimiento administrativo tiene que estar de acuerdo a un proceso, de acuerdo a una documentación, y esta documentación y procesos tienen que ser tomado a través del presidente del comité con el objetivo que el presidente del comité llene la parte que se contradice con la realidad, que se asume que el presidente conjunto con su equipo, ellos van a conciliar, ellos van a revisar, prácticamente hacer los gastos comunes de nuevo y van a aprobar o rechazar una rendición de cuentas de acuerdo a este protocolo, junto con la actualización del balance. La verdad que nosotros como firma auditora vemos que falta mucha ayuda a los comités de administración con el objetivo de blindarse en este proceso de rendición de aceptación de rendición de cuentas. Hay procesos en términos administrativos, como también hay procesos de validación financiera, donde establezca un check-in en términos de la validación de los cargos en cuenta corriente con su respaldo, con la validación de los depósitos con su respaldo, la conciliación integral con los respaldos de pago de las cotizaciones y el seguro, y en forma paralela lo que es la actualización del balance. Por eso nosotros como firma auditora presentamos a través de auditamosplus.cl el servicio de auditoría mensual a la rendición de cuentas, y mediante esta auditoría mensual nosotros gestionamos el balance auditado, donde en algún momento el administrador o el comité de administración va a ser acusado o va a ser denunciado a través de la Secretaría Ejecutiva de Condominio, y nosotros como firma auditora responderemos todos los cargos en base a estas acusaciones con la autoría, con el balance auditado, minimizando cualquier problemática de multa ante el administrador y por otro lado cualquier derivada de demanda penal y civil producto de un daño patrimonial de la comunidad. Por tal motivo, esta obligación es parte del presidenta del comité junto con su equipo interno como comité de administración.
Bueno, nuestra experiencia como firma auditora Auditamos.cl hemos visto diversos casos. Por ejemplo, comités de administración que no tienen estructura de cargo, donde tú uno pregunta quién es el presidente del comité, no hay un cargo en términos formales. Y quién no tener presidente del comité, como dije anteriormente, implica una falta de control en las aplicaciones de control de rendiciones de cuentas, la obligación quien preside la asamblea ordinaria es el presidente del comité, la obligación de la rendición de cuentas tras la asamblea ordinaria. Todas esas derivadas se generan muchos KPIs de riesgo en términos de las responsabilidades penales y civiles del comité, como a su vez también nos encontramos comités de administración que no tienen un libro de acta de acuerdo a la norma establecida ante el control de actas de asamblea, ante el control de toma de decisiones de comité de administración, mediante un control del libro de reclamos y sugerencias que están en la comunidad, y lo más importante, el libro de control de rendición de cuentas, donde se valida que el administrador entregó o no entregó la documentación. En caso, ha pasado mucho que hay mucha omisión, desconocimiento en este proceso de la rendición de cuentas mensual. Nos hemos encontrado con comités que no le han rendido cuenta y tampoco tienen un libro de control de rendición de cuentas. Entonces, un comité que no le han rendido cuenta y no tiene un libro de rendición de cuentas, se arriesga con su patrimonio personal financiero ante el ejercicio de incumplimiento en la cuarta derivada del concepto de administración, que es el control, en términos de aceptar o rechazar la rendición de cuenta. En caso de que la administración no haya hecho la rendición de cuenta, establecer también el proceso de rechazo por escrito, firmado por todos los comités, con el objetivo de separar esta responsabilidad penal y civil con la administración y poder funcionar tranquilamente como comité de administración. Esto es como el ABC, pero vemos mucho ese tema de la falta de gobierno en términos del management, gestión financiera contable. Como a su vez también vemos comités que hacen asamblea ordinaria de rendiciones de cuentas, no auditan estas rendiciones de cuentas y presentan dibujos financieros que al final asume otro comité y se genera un problema entre vecinos donde la cuadratura no existe, los números no cuadran con la carta de la cuenta corriente y resulta que nunca se hizo un control de auditoría en base a la información contable y financiera que presenta la administración. Hoy día, dado que es una ley financiero contable de acuerdo a la ley 21.042, las auditorías llegaron para quedarse. Y esto es súper importante. La auditoría es un elemento de blindaje hacia el comité de administración, es un elemento de blindaje ante la plusvalía de todos los copropietarios y es un elemento también de blindaje hacia el administrador que está haciendo bien su trabajo, está en forma correcta y que los alcances de una auditoría son mejoramientos continuos en términos de positividad. La auditoría no solo es un elemento negativo, es un elemento de en qué puedo mejorar, en qué puedo ajustar y cómo minimizar mi riesgo en base a las nuevas normativas penales y civiles de la ley de copropiedad. Bueno, mediante esta ruta del gobierno corporativo financiero de la comunidad en estos 4 capítulos siguientes que estamos viendo en esta nueva etapa, ustedes podrán ver temáticas que hoy día tanto el comité de administración como la administración generan procedimientos de profesionalización en el ejercicio del cumplimiento de la representación legal de la persona jurídica a través de la comunidad de edificio o condominio. Para ello, hoy día la ley de copropiedad establece obligaciones del comité de administración, como a su vez ordenamientos obligatorios de estructuras de cargo, de procedimientos de rendición de cuenta, de procedimientos de representación ante un ocupante, un arrendatario, un copropietario, que hoy día se incorporaron dentro de la nueva ley de copropiedad y que por otro lado permiten también llegar a un control ante cualquier potencial pérdida patrimonial que pueda perjudicar a un comité de administración mediante la gestión de una administración y evitar caer actualmente en la ley de delito económico, porque hoy día cualquier daño patrimonial financiero en una comunidad, cualquier arrendatario, ocupante o copropietario tiene 5 años, una vez identificado esta pérdida patrimonial, en denunciar y demandar a los integrantes de un comité con su daño patrimonial personal. Entonces es súper importante tomar conciencia de este capítulo y en el fondo el comité de administración hoy día es una labor sumamente formal, estructurada que tiene que establecer en el desarrollo y ejercicio de este tipo de actividades como personas naturales dentro de un control de una persona jurídica. Desde acá, nuestra oficina en Santiago de Chile, en Vitacura, te damos la más cordial bienvenida a Experiencias Auditamos. Bienvenido a nuestros podcasts que estamos publicando en YouTube y en las redes sociales y puedas empoderarte financieramente en la gestión de tu comunidad. Bienvenido a la experiencia Auditamos.cl.